Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo, santo, santo. Corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres, Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levantó, que cuando le hablo, él me puede, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres, Señor. Gracias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios que ha hecho los cielos y la tierra, Dios que ha dado el plan de salvación para las almas que se pierden, en sacrificio vivo de tu propio Hijo, Señor, contemplando el dolor y amargura y haberlo convertido en un ser humano. Padre, en ese nombre santo de Jesús, en ese Cordero que fue al Calvario por nosotros, ese que fue crucificado por nuestros pecados, el que derramó la sangre inocente, Señor, para hacernos hijos vuestro, Padre. En ese nombre nos reunimos en esta hora, invocando la presencia de vuestro Santo Espíritu, Padre. Que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, formándonos en el Espíritu, fortaleciendo nuestras almas, Señor. Dejando en cada hogar nuestro tu presencia como signo de paz y de amor. Padre, esta es la hora que usted ha elegido para reunirnos. Este es su tiempo, esta es su obra. Sea con nosotros su misericordia en este tiempo. Por mi parte, Señor, solo le pido que permeabilice los oídos espirituales de mis hermanos. Por mi parte, Señor, yo me quito de en medio para que sea usted quien hable, quien trabaje. Solo soy su instrumento. Que se haga, Señor, su voluntad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, hoy vamos a continuar trabajando con el capítulo 4 del libro de San Juan. No pensaba terminar con ese capítulo porque hay una parte que la que vamos a ver hoy un poco como que medio me lastimaba, medio me sacaba de mi ser espiritual y me hacía sentir en la carne el dolor de lo que estaba pasando en esos versículos. Pero estamos aquí por la gracia divina, por la voluntad del Padre y el sacrificio de Jesús. Por eso vamos a comenzar a leer en el capítulo 4, pero debo de recordarles, antes de comenzar la lectura, que la vamos a practicar como lo hicimos la semana pasada y como lo hicimos la semana antepasada, que es leer lo que resta de los versículos y luego analizarlo de conformidad a los puntos clave que el Señor ha revelado. Que tomemos en consideración cuando estemos leyendo esto, que el Evangelio no se puede estudiar ni leer con pinceladas. No se puede coger una pinza para mover tampoco el Evangelio y colocarlo para un discurso religioso o de fe. Porque el Evangelio se trata de la vida completa de Jesús, no de una parte, sino de
todos sus movimientos. Y allí está marcado, en el Evangelio están marcados los sufrimientos y las desilusiones de Jesús. También sus éxitos y sus gozos. Pero son las desilusiones las que marcan con frecuencia el carácter del Señor. Porque por eso es que Juan comienza su evangelio diciendo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, el evangelio de Juan comienza con un rechazo a Jesús. Todo ser rechazado siente dolor, y más cuando lo que se va a hacer, cuando lo que se está buscando, cuando lo que se procura es entregar amor. Si usted duda esto, cuando esté enamorado, cuando se siente enamorado, haga un gesto de amor y que se lo rechacen, para que usted vea lo que duele eso. En la carne, imagínese en el espíritu cuánto más puede doler. Le digo esto porque en estos versículos que vamos a leer hay una presentación del dolor y la angustia de Jesús frente a los seres humanos, frente al pueblo de Israel. Pero también hay un gozo. Y vamos a verlo con paciencia en todo el trayecto de esta hora, que espero que sea una hora y que el Señor controla con su rol espiritual estos tiempos. Vamos a comenzar con la lectura. Amén. Adelante, Laura. Adelante, Laura. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien. Vamos a hacer hincapié en las partes básicas de estos versículos. Por favor, Laura, léeme el primer versículo que estuviste leyendo, el 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Párate ahí. Nota lo siguiente: cuando habla de 2 días después, Jesús está saliendo de Samaria. En Samaria, Jesús se regocijó con los samaritanos, porque los samaritanos recibieron a Jesús no por lo que la mujer le decía de Jesús, la samaritana, sino por lo que ellos dicen. Nosotros creemos no por lo que tú dices, sino que también nosotros hemos oído, oigan la palabra, hemos oído y hemos creído. El oír. Los samaritanos, los rechazados por los judíos, los odiados por los judíos, creyeron sin ver señales. Ahí no aparece ningún milagro de Jesús. Ahí aparece la samaritana diciendo: me dijo todo mi vida. Me parece que es un profeta. Pero no hay una señal que levantó un muerto, ni curó a nadie,
ni puso a alguien a oír o a ver o a caminar. Ahí el Señor habló. Y los que estaban allí en Samaria oyeron y creyeron. Oír y creer. Sígueme el otro versículo, por favor. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahí está la amargura de Jesús. Ya había recorrido muchas partes de Israel. Ya había caminado con Israel. Ya había hablado con los judíos. Independientemente de su posición religiosa, él había hablado con todo ese montón de personajes, incluyendo sacerdotes, gente importante del templo, como fue Nicodemo. Pero Jesús sale alegre de allí y con la amargura de decir que ningún profeta tiene honra en su tierra. Ningún predicador tiene honra en su tierra. Esa parte que Jesús ha dicho ahí nos toca a todos nosotros. Con frecuencia, las personas que nos rodean no nos escuchan, no nos dan el mérito de ser cristiano. Es más, nos ofenden por ser cristianos. En vez de alimentarnos, tratan de disolucionarnos de nuestro evangelio, de sacarnos del Señor. Es muy famosa esa palabra de Jesús, nadie es profeta en su tierra. Y eso marca una amargura, un dolor. Si usted en su casa, en su trabajo, con sus amistades, no le prestan atención, no le valoran su condición espiritual, usted está recibiendo un rechazo. Pero no se mortifique. Hay que continuar la obra. Jesús la continuó. ¿Haciendo qué? Buscando lo que iban a creer. Porque Él vino a eso. A buscar lo que creían en Él. Y por eso sigue diciendo más abajo. Sigue ahorita. Sigue, Laura. Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Párate ahí. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Habían ido a la fiesta. O sea, los galileos los reciben. Pero los reciben por las cosas que había hecho con anterioridad en ese terreno donde ellos están. Fíjense que dice Galilea de Caná, o Caná de Galilea. Esos tipos estaban en la boda de Caná, muchos de ellos. Cuando Jesús volvió, se subaron las manos. ¡Huepa! Aquí está el hombre que hace vino. Fiesta, a gozarnos. Porque ese fue que nos puso a gozar con el mejor vino de la fiesta. Y por eso dice más abajo su segundo milagro. Porque ya había hecho ese primer milagro. Si hubiese sido lo contrario, que se hubiese convertido el vino en agua, le caen a pedrada cuando entra. No lo dejan ahí, no lo dejan entrar. No ven la obra de invertir el vino en agua, sino que lo rechazan. Pero como fue que convirtió el agua en vino y se le fue de allí, aquí está el hombre otra vez. Estamos en bendiciones. Estamos en bendiciones. Aquí está el hombre que hace milagros. Es nuestro. Así es que prepare la jarra de agua, que ahorita hay vino barbaridad por aquí. Esa es la amargura de Jesús. Por eso que le dice un poquito más adelante. ¿Qué es lo que le dice? Ahorita vuelve y léelo abajo, sigue bajando. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Sigue. Ajá. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ok, déjamelo ahí. Eso no es al oficial ni al señor importante relacionado con el rey. Es a los que están en torno a él. Fue que cuando él llegó lo cercaron, hubo mucha gente allí. Y Jesús le está diciendo: si no veis señales, no creen. Le he predicado, le he dicho, pero no me creen. Le creen las señales. O sea, lo importante son las señales. Lo importante son los milagros. No es al oficial que Jesús se está refiriendo ahí, como han dicho algunos predicadores según he visto. No. Por eso dice Juan con anticipación, aquello que el profeta no tiene mérito en su tierra, no es reconocido en su tierra. Entonces, cuando llega el oficial donde Jesús, Jesús no va a hacer señales delante de todas estas personas que están allí, porque él sabe que anda detrás de las señales. Y ya vimos el capítulo 2, donde Juan dice que se maravillaban con lo que Jesús hacía, pero Jesús no confiaba en ellos. Lo recuerdan hace 2 semanas que lo dimos. Pero Jesús no se confiaba de ellos. Porque andan buscando señales. Andan buscando cosas pragmáticas, cosas que favorezcan la carne, cosas que llenen los ojos carnales, que den gozo a la carne. Eso es lo que están buscando. Por eso Jesús dice Juan, y Jesús no se confiaba de ellos. Parece que le decían a los discípulos: no se lleven de ellos, no se lleven, que todo lo que están buscando es pan, pescado, vino, que lo curen, que lo sanen. Pero entonces dice que llegó el oficial del rey, que su hijo estaba enfermo. He aquí algo muy importante que vamos a desglosar en este momento. Este señor tiene su hijo enfermo. Todos los que somos padres y madres sabemos lo que es un hijo. ¿Quién de nosotros, ante la enfermedad de un hijo nuestro, no siente desesperación? Ahora, en el siglo XXI, donde tenemos hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, tecnología científica, antibióticos, todo tipo de medicamentos, sin embargo nos desesperamos. ¿Ustedes se imaginan cómo debía estar ese señor con su hijo que estaba moribundo? ¿Cuán alto nivel de desesperación tenía en su corazón? Era su hijo que estaba muriendo. Y todo padre que ama a su hijo quisiera morir primero que sus hijos, para que se cumpla la ley de la naturaleza, que con frecuencia se quebranta, entonces van los hijos primero. Eso duele. El que no ha visto el cadáver de un hijo no sabe lo que es un dolor, porque un marido, una esposa, una madre, un padre, todos tienen sustituciones. El hijo no se sustituye, porque el hijo es una parte vuestra, hecha carne, que se va, que duele, que lastima el alma. Y este señor es alto gerente en la sociedad judía. Este señor es un oficial del rey. Él no fue donde el rey a decirle: rey, mi señor, ayúdame, mi hijo está muriendo, ¿qué tú puedes hacer por mí? Bueno, el rey le iba a decir: mira, coge ahí, hazte un sancocho con 2 de esos corderos que están ahí afuera. Pongo una lata de garbanzo, hazte un cocido por ahí con esa carne. Pero él no quería eso. Él tenía comida, él tenía techo, él tenía sirvientes, siervos tenía. Lo tenía todo. Pero su hijo no tenía salud. Y eso le quitaba la paz.
porque la paz no la dan los bienes materiales. Por eso el Señor dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz que no tiene aplicación en nosotros, que somos incapaces de entender esa paz. Solo sabemos que llevamos un gozo en nuestro interior, un gozo que no podemos explicar, pero que nos gusta, porque no es una paz material, es la paz del Espíritu, que solo el Señor nos la puede dar, y a eso salió ese Señor. Y para salir a buscar a Jesús, ese Señor se está despojando de su condición de oficial del rey. Ese Señor se está humillando. El Señor acaba de botar su estatus social. Acaba de botar su estatus social por la salud de su hijo. Ese Señor está renunciando a su condición social, a su arrogancia de oficial, a su poder económico, puesto que tiene hasta siervos. Ha renunciado a todo, ha abandonado su casa para ir detrás del que puede darle esa paz. Y se fue a humillar, él, un oficial del rey, un importante del rey, un hombre con poder social, se fue a humillar donde una persona que anda caminando de punto en punto como un realengo, pero cuyo poder espiritual está por encima de todo poder humano, social y material. Él fue humillado a buscar a Jesús, porque él había oído las cosas que había hecho, porque es un oficial, o sea, es un calié del reino, es un informador del reino, es un espía del reino, es un guardador, un protector del reino, es un soldado del reino, es un cuidador del rey. No es un cualquiera. Es un agente de protección y de investigación de las cosas que están pasando en ese pueblo. Pero en ese momento no era nadie. Le faltaba Jesús. Y se despojó. Se quitó su vestimenta social y se fue a humillar donde el Galileo, donde Jesús. Y Jesús le dice a los que están en torno a él, si no viereis señales no creéis. Y no voy a hacer señales aquí. Aquí no hay señales ahora. Ustedes verán quién soy yo. Este Señor, antes de continuar, marca un ejemplo para nosotros. Todos tenemos un estatus social. Óyeme lo que te voy a decir, hermana. Óyeme lo que te voy a decir, mi hermano. Si cuando tú estás en medio de tu estatus social, con tu calafón de codo a codo, con tu gente importante, entre comillas, porque van a coger gusanos todos, cuando tú estás perfumado o perfumada, cuando tienes tu traje de fiesta, cuando te corta el pelo vas al salón, cuando te embarrupa la cara de pintura y te miras 100 veces en el espejo, cuando sale en esa condición al mundo y no pone a Cristo en tu corazón, lo está negando. Lo está negando. Entonces no vayas luego a pedirle después que lo ha negado, sin ningún tipo de arrepentimiento. Solo a pedir porque Dios es bueno y Dios perdona. Pero sin arrepentimiento de haberlo escondido en tu escalafón, porque no hablas del Señor. No predicas al Señor. Y tiene que hablar. Dice ahí que el oficial había oído. Dicen los samaritanos, ya hemos oído. Es el oír. ¿Y qué van a oír si no hay quien le explique? ¿Qué van a oír si no hay quien le hable? ¿Qué van a oír si no hay quien le predique?
pero nos avergonzamos de nuestro estatus social para hablar del Señor. Yo le he dicho en otros momentos pasados, cuando yo estaba en reuniones, que son las últimas reuniones que he participado en grupos, tanto porque la pandemia que nos ocupa de la COVID, como mi posición actual fuera del Estado, me ha impedido volver a reunirme con grandes grupos. Cuando yo me reunía con esos grupos, en ocasiones yo sentía vergüenza ajena, temor ajeno. Porque en muchas de esas reuniones, donde estaban todo el escalafón del mando de la salud, habían cristianos dirigiendo, óigame, dirigiendo las reuniones, con la gente en la mano, dándole turno a quien pedía turno, sabiendo lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer. Comenzaban la reunión, terminaban la reunión, y nunca aparecía Jesús en su boca. Y a mí me chocó la primera vez. Y al terminar la reunión de mi primera vez, casi al terminar, mejor dicho, me dieron un turno, yo pedí un turno. Oye, me pedí el turno para hablar una bobería del sistema de salud. Pero el Señor puso palabras hermosas en mí para que gustara a todo el mundo aquellas boberías que llamaran la atención. Me paré como un periquito de oro a hablar de la salud. Y le dije, y ahora para terminar, por favor, pónganse de pie. Y todo el mundo me pone de pie porque no sé por qué yo te digo que pongan de pie. Yo, aquí se va a orar, porque yo soy cristiano. El que no sea cristiano y no cree en la oración, puede sentarse, pero que sepan una cosa. Ustedes también, que son los que no creen, son importantes porque en el infierno necesitan leña para activar el fuego. Yo voy a orar ahora. Y yo oré. Y a partir de ahí, en todas las reuniones que yo participaba, yo oraba y presentaba al Señor. Porque yo no podía tener estatus. El estatus más grande que he conseguido en mi vida no es ser funcionario, ni ser médico, ni tener trajes de lino, ni corbatas trambólicas, ni posiciones donde van a mendigar empleo. Mi mayor estatus fue cuando conocí al Señor y me hizo su hijo. Y ese debe ser tu mayor estatus, ser hijo del Altísimo. Y tú no puedes avergonzarte de tu padre, porque está negando tus genes espirituales. Y todo el que niega sus genes es un acomplejado, humillado, vergonzado de su propia condición, de su propia naturaleza. Y mi naturaleza ahora tiene que ser espiritual. Por tanto, no la puedo negar, ni tú puedes negarla tampoco. La hermana Luz Sepúlveda es testigo de todas esas reuniones, que eran asistentes. Y habían personas que se paraban con lágrimas a abrazarme, porque le hablaba del Señor. Ahí, en una reunión de médicos, planificando acciones para la salud, haciendo programas. Yo le hablaba del Señor. Y le decía muchas veces, si el Señor no está aquí con nosotros, de nada valen los planes. ¿Saben por qué muchas de esas personas lloraban, varones y hembras? Porque no tenían al Señor en su corazón. Y yo se lo estaba presentando de una manera o de otra. Porque no es decirle, Cristo te ama. Es tocar su corazón, las fibras sensibles de su corazón. Y llegó un momento en que una de mis secretarias me dio un papelito de saber qué dice, de esas cositas que marcan cita bíblica. Y yo le dije, ¿tú entiendes eso?
Sí, eso no es lo que dice. Lo que tú me dices no es lo que dices. Mira, eso es esto y esto. ¿No te gustaría aprender la palabra? Ahí sí, búscate 2 o 3 de las personas de aquí para que nos reunamos una vez a la semana. Óyeme, allí comenzamos un ministerio. Todos los viernes, 2 horas lo tomábamos. Y cuando me decían, que le están quitando ahora su trabajo, yo se me respondía, en mí nadie manda, yo soy un funcionario, en mí manda el Señor. Y yo soy el que estoy reuniendo el personal. Para hablar del Señor, estaba botando mi estatus de jefe, de doctor, de funcionario. Lo cambiaba por mi hermano, mi hermana. Eso hizo el oficial del rey. Se despojó de su oficialidad y caminó según los entendidos de 25 a 30 kilómetros para buscar a Jesús que había llegado a Galilea. ¿Por qué no llevó el Hijo? Porque los planes del Señor son así. Jesús andaba con la agenda del Padre y la agenda del Padre estaba que el Señor fuera a Galilea. Si lleva el Hijo y hace la obra, está alimentando la carne de los galileos que solamente creen en señales. Porque va a decir al niño, párate, está sano. ¡Ah! ¡Lo sanó! ¡Oh, milagro! Señales. Pero no le dijo eso al Señor, ni le permitió al Padre llevar al Hijo. Porque su hijo estaba enfermo porque tenía que estar enfermo. Su hijo estaba enfermo porque el Señor Jesús iba a engrandecer en él. E iba a demostrar que no se trataba de cambiar el agua en vino para que cogieran placer en una fiesta. Se trataba de su palabra. Por eso María dice, al hacer el agua en vino, hagan lo que Él dice, o sea, su palabra. Lo que Él dice, su palabra, dice María. Su madre, hagan lo que Él dice, no lo que Él va a hacer. Es lo que Él dice. Y por eso Juan comienza su evangelio diciéndole que en el principio era el verbo palabra. En el principio era el verbo la palabra. No podemos creer por señales. Tú no puedes buscar al Señor porque necesitas que te resuelva un problema. Tú tienes que buscarlo porque eres el Hijo de Dios. Porque Él algún día te va a sacar de todos los problemas de este mundo y te va a poner a compartir con Él sin merecerlo. Su herencia celestial en los cielos. Moradas celestiales tenemos con Cristo Jesús. Vamos a compartir moradas celestiales por su palabra, no por sus hechos, por su palabra, porque le hemos creído a su palabra. Por eso es que comienza diciéndole al grupo, no creeréis si no veis señales. Amargura del Señor. Amargura del Señor. Y por eso el oficial va y dice, Señor, desciende. Desciende a ver mi hijo que muere. Porque él quería la señal de ver a su hijo también ser sanado. Desciende, ven, que tú tienes que estar allí para hacer la obra. Jesús sin decirle nada dice, vete, tu hijo es sano. En algún momento aparece diciendo, y él le preguntó, ¿cómo que es sano? Y si tú no vas conmigo, en ningún momento. El oficial creyó. El oficial creyó. Tuvo fe en la palabra y no revocó lo que Jesús le había dicho. Tuvo fe, oigan lo que le estoy diciendo, fe en la palabra. Vete. El imperativo está hecho. Vete. Y él creyó y se fue.
Él creyó y se fue. Porque él no estaba buscando señales. Él pensaba que era con señales, pero en su corazón él estaba confiando en Cristo Jesús. Él sabía que Jesús podía. Por eso dice, Señor, ven, desciende y cógelo para ti en la oración de necesidades. Ven a mí, Señor, desciende a mí, que en el cielo Él da la orden y se va a cumplir en la tierra. Eso es lo que significa el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Tiene poder la palabra. No las señales. Lo que tiene poder es la palabra. Y los milagros se hacen por la fe en la palabra. Por la fe en la palabra. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, tu fe te ha salvado. Ten fe. No te digo si tuviese fe vería la gloria de Dios. Fe, fe. Pero no te he dicho, o sea, la palabra es la palabra, no es yo te he hecho. Es la palabra. Es fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice por nada estéis agobiados. Palabra. Y tenemos el privilegio de tener la palabra escrita, pero la leemos y la predicamos como escritura, no como el poder que ella envuelve, que ella encierra, que ella tiene en sí. La palabra. La palabra tiene poder. ¿Pero cuál palabra? La palabra de Jesús. Y ahora óyeme lo otro. Si tuviésemos fe en esa palabra, cosas mayores haríamos. Cosas mayores haríamos. O sea que lo que nosotros no hacemos, los milagros que no se producen por nuestra interferencia, por nuestra intervención, por nuestro accionar ante el Señor, no se producen por falta de fe. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Fe en la palabra. Le ponemos nuestra fe a cualquier cosa. Si vamos a un país fuera de este, le ponemos la fe al piloto. Entonces el piloto le pone la fe al mecánico de avión. Y le pone la fe al que hace las señales. Y el que hace las señales y el mecánico de avión le ponen la fe a los instrumentos, al radar, al medidor. Todo material, fe en la materia. Los hermanos suben el avión temblando. He visto gente con un rosario sudando acá en un avión. Y se cae. Y con un rosario en la mano. Qué poca fe tenéis. Qué poca fe. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, nos subiríamos en el avión con más seguridad que el piloto, con más seguridad que el radar, con más seguridad que el mecánico que revisa, con más seguridad que la azafata, porque somos hijos del Altísimo. Y solamente por nuestra fe a ese avión no le va a pasar nada. Por nuestra fe, no porque el mecánico revisó, no porque el radar dirigió, sino por nuestra fe. Tenemos una cita guardada por ahí, ¿no? Sí, tenemos varias citas. Están en un orden. Zoila tiene la primera, Lilian la segunda y Margarita la tercera. Están en un orden. No veo en copia a Zoila, pero la voy a leer yo. Juan 4:44. Porque Jesús mismo
dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Lilian, adelante. Deme un momento que la tengo aquí mismo. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Amén. Exacto. O sea, solo creen en las obras. Es verdad. Mire, eso es tan así, eso creen solo en las obras. Adelante, Margarita. Sí, dale a otra. Margarita. Margarita, que no se me deshoje. Margarita. ¿Me quiere o no me quiere, Margarita? Ahora sí, buenas. Era que el micrófono no me quería ayudar. Muy Dice la bien. palabra de Dios en Juan 2. Hello. Dice la palabra de Dios en Juan 2, capítulo 2, Juan versos 2, 23 y 24. 24 dice. Juan 2, Punto Margarita. yo estoy leyendo. Empieza, no importa. La palabra de Dios dice en Juan 2, 23 al 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es ver un tigre. Así es. La otra cita. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Miren eso que dice ahí. Jesús mismo no se confiaba de ellos. Ustedes saben cuántas personas van a los predicadores, tienen dones de sanación, a buscar sanación. Más del 90% va sin fe. Va donde un médico que habla duro en un micrófono. Va donde un pastor que le tumba el pulso a Dios diciendo: mira, sáname a esta gente. ¿Sabe por qué la mayoría de esa gente nunca se sanan? Porque Jesús no cree en ellos. No confía en ellos porque no tienen fe. Tienen necesidad de resolver un problema, no fe en el que le va a resolver el problema. Y yo le he dicho a usted varias veces, el Señor no vino aquí a resolver el problema. Vino a salvar alma. Si nosotros tenemos y acumulamos problemas por falta de fe, porque el Señor nos dice que no nos preocupemos, que busquemos del reino y de su justicia primero. Y vamos a la prédica con un problema de salud. Yo voy a ver, óigame lo primero que piensa, yo voy a ver. Yo voy a ir a ver si me sano. Pero hay algo peor todavía. Hay gente que se sana y no da el testimonio. No lo dan. Porque delante de ellos, cualquier pelafután comienza a decir: eso es un truco, eso es esto, y no son capaces de rebatirlo. Decir: mire, yo era así, así, así y así. Y no son capaces de hacerlo. Porque aún con el milagro hecho, aún con las señales hechas, son como los judíos. Buscan señales y más señales. Y hacen una y buscan otra y otra y otra. Y nunca se satisfacen. Al Señor no se le puede buscar para que resuelva problemas. Al Señor hay que buscarlo para que nos dé salvación. Que luego que entremos dentro del plan de salvación, luego que pertenezcamos al reino del Señor,
que seamos parte de ese reino. Ya las cosas de este reino que es el mundo no lo van a afectar. Pero para eso hay que renunciar, que es lo que los judíos nunca hicieron. Se gozaban con las señales, más no creyeron en el que las hacía. Sin embargo, la samaritana, de un pueblo rechazado, sin embargo, el oficial del rey, que seguro que no era un judío, sí creyó en el Señor. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra que nosotros estuvimos viendo y dando en el Éxodo. Señor, ¿cómo creerán que tú me has enviado? Vete, que yo voy contigo y harán señales. Mira, a esto, tira tu vara al río. Produce una plaga de langosta, una plaga de sapo. Señales, señales, señales. Y a propósito de esto, escuché una prédica donde un pastor decía que era que Dios había acostumbrado a los judíos a señales. O sea, el culpable de que ellos no creyeran en Jesucristo era Dios, porque lo acostumbró a las señales. Yo quisiera comunicarme un día con ese caballero para decirle que Dios no culpara de la dureza del corazón de nadie. Que lo que él dice que el Señor le daba en el desierto no eran señales reales, sino anuncio de las verdaderas señales que iba a hacer Jesús. Aquí tienen una mezcla allí, creyendo que de verdad que Moisés sintió y que Moisés esto y que Moisés... Y tienen esa cosa en su cabeza. Y como tienen eso en su cabeza, no pueden asimilar el ministerio de Jesús a la profundidad en que Él lo ejecutó, que fue una profundidad espiritual, no material, totalmente espiritual. Por eso siempre he dicho, cuando estemos leyendo el Evangelio, no veamos a Jesús hombre, vemos el Espíritu que anda sobre Jesús, el poder que tiene Él. De eso es que hay que hablar, de eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que ver. Porque el que cree en señales, Jesús desconfía de Él. Acabamos de leerlo. Jesús desconfía del que cree en señales. Hay que creer en el que hizo la señal, no en las señales. Por eso es que decimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Porque creyendo en Jesús, es creyendo en su palabra. Y su palabra dice, y tenemos que citarlo cuando estamos orando, en tu palabra tú has dicho, tú dices la palabra y la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. Continuemos. Tenemos a Vicente y a Miguelina en la cita siguiente de Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Sí. Amén, gloria a Dios. La palabra de Bendito Dios la sea. leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Hebreos 11:1 dice sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús se amargaba, le desagradaban los que buscaban señales. No el oficial del rey. Los que buscaban señales estaban desagradando al Señor. El Señor los aborrecía. Entonces dice Pablo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no de lo que tengo, no de lo que me han dado, sino de lo que voy a esperar, y la convicción de lo que no veo. Sí será, porque yo sé en quién he creído. Esa es la fe. Creerle al que no vemos como si lo estuviese moviendo.
y esperar lo que viene como si estuviese con nosotros. Esa es la fe que el Señor busca. La fe que edifica el corazón del Señor, que le agrada al Señor, que lo pone a gozarse. Por eso Jesús le decía, un pueblo duro de servir, maligno, malo, duro, perverso. Ese es el pueblo que dicen muchos cristianos, es el pueblo del Señor. Ese que desagradaba al Señor. Estamos locos. El pueblo del Señor son los que han creído en su palabra, los que han creído en Él, y los que viven con Él y para Él y por Él. Ese es el pueblo del Señor. No hay otro pueblo del Señor. Eso no tiene geografía. Que no tiene himno, que no tiene escudo. Es un pueblo que tiene la palabra de Dios. Ese es el pueblo del Señor. Ese es el pueblo que lo agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Por tanto, hermano, cuando tú estés orando, no pidas por pedir. No pidas que el Señor te cubra necesidades. Adóralo. Exáltalo, quebrántate con tu dolor ante Él, y Él por misericordia actuará contigo, porque tú estás en Él en medio de tu tormenta, en medio de tu problema, en medio de tus dificultades, tú tienes fe. Y eso es lo que agrada al Señor, la fe. La fe en el Señor lo agrada. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Por eso es que le dice a Tomás, Tomás, bienaventurados los que sin ver creen. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados los que sin ver creen. Los que aún no han sido complacidos siguen creyendo, eso son los bienaventurados, Tomás. No los que piden prueba, son los que creen sin prueba. Porque el Espíritu no tiene nada que probar. La fe nuestra ya está probada. Y está probada en la cruz del Calvario. Porque se olvidó por fe y por amor al mundo, por fe en el plan de su Padre y por amor al mundo. Por eso dice que sin fe no se puede agradar al Señor. Porque el que no tiene fe está rechazando al Señor. Aunque esté en la iglesia, aunque cante bonito, aunque se dé en el pecho, aunque llore, aunque dé mucha rodilla, aunque dé mucho diezmo, aunque ayude a los hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay otra cita por ahí hermosísima que dice que los actos nuestros sin fe son como címbalos que resuenan. O sea, son sonidos vagos, vacíos, sórdidos, turbios, necios. Necios. Estamos llenos de necedades. Y eso solo lo quita la fe. ¿La fe en quién? En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo Jesús. Y el Verbo se hizo hombre. Esa es la palabra. ¿Terminamos, Luz? Sí, señor. Tenemos la oportunidad de las preguntas. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pueden levantar la mano o escribir la pregunta en el chat. Los hermanos se avergüenzan de levantar la mano. Hay que pedirle que levanten el pie entonces. Ah, bueno. No hay ninguna pregunta tonta, ¿eh?
ninguna intervención soquetada. Todas son interesantes para el Señor. No hay. Bueno, gloria a Dios. O entendieron todo o no entendieron nada. Estamos Yo siendo espero que no esperen señales. Y yo no espero señales que hayan entendido. Yo espero razones en sus corazones que hayan rendido al Señor. Bueno, Podemos terminar. quería decir algo. Ay, Dios, ¿dónde está mi micrófono? Parece que alguien está hablando. Sí, Parece Juanina. sí. Juanina. Juanina, pero no tengo mi micrófono, no sé dónde está. ¿Me oye? Sí, Sí. Bueno, yo tengo fe, pero hoy aprendí que no tengo que pedir señales, porque sí la pedía. Yo quería que el Señor me diera señales. Y ahora, gracias, porque aprendí que no debo pedir señales. Eso te quería decir. me estoy oyendo muy poco, ¿eh? Ay, ¿dónde está? Ya. Digo que yo Se tengo oye fe. muy mal. Se oye mal. ¿Y ahí? Luz? Adelante, adelante, habla. Se oye claro. Ok. Esperanza está en turno. Yo tengo fe, creo que no, que nunca me ha fallado la fe. Pero siempre yo pedía señal al Señor. Y esta noche aprendí que no debo pedir señal. Una gran bendición. Muchas gracias. Muy bien. Amén. Muy Amén. bien. La hermana Esperanza está en línea y tiene su mano levantada. A mí me impactó mucho lo que dijo el doctor cuando dijo que no debemos buscar al Señor cuando tenemos un problema. Eso como que me impactó, porque realmente uno tiende a clamar mucho a Dios cuando está desesperado, cuando tiene un problema. Entonces, debemos siempre clamar a Él, aunque no tengamos problemas. Fue lo que entendí. Claro. Y el Señor escucha más cuando hay problema que cuando hay problema. Lo que sí. El Señor exige una fidelidad en nuestro corazón. Porque Él no es un banco de préstamos donde vamos a gritar, préstame esto, dame aquello. Él es el Salvador del mundo. Y al fin y al cabo, los problemas de este mundo se caen solos. Los problemas del año pasado ya pasaron. Los de ahora van a pasar también. Lo que no pasa es la salvación. Lo que no pasa es la palabra. Así es. Tengo un testimonio con eso recientemente tuve una sobrina embarazada de término ya con un COVID muy fuerte, ya intensivo. Y realmente como que sentí una desesperación y me aferré a la madre pidiéndola que la cubriera con su manto. Y en ese momento yo sentí que ella me contestó. Y así fue. Todo pasó así. Realmente todo salió bien. Los estudios que le han hecho dicen que es como si no hubiera tenido nada. O sea que ha sido un testimonio muy fuerte el que ella vino realmente con eso. Y yo sentí que el Señor me habló en ese momento y que la madre sí también estuvo pendiente. Amén, amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén, aleluya. ¿Alguien más, Luz? O sea, sí, la hermana de Yanira tiene su mano levantada. Adelante, de Yanira. Amén, gracias. Me hubiese gustado que estuviéramos en fila para el turno para hablar en esta noche con lo que se ha planteado, porque esto viene a desmontar lo que ha sido la tradición, la práctica de solamente acudir al Señor cuando estamos en problemas. Por lo general se ha inculcado la idea de que en los momentos de dificultad tú tienes que acudir al Señor para que el Señor te resuelva esa situación, para que el Señor te dé la fortaleza, pero nunca cuando estamos en bienestar. La gente en bienestar jamás
te recuerda de Dios. Y es algo como natural que se ha desarrollado incluso en la práctica de la gente buena, igual con fe, pero es tan importante entender esa frase de que el Señor no vino a resolver problemas, sino a salvar almas. Yo creo que eso tiene que quedarse grabado en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque casi todos acudimos al Señor cuando estamos en problemas. Yo creo que esto es fundamental entenderlo. Gloria a Dios por este mensaje tan hermoso. Amén. Amén. La gloria del Señor. Amén. ¿Alguna otra mano levantada? No. No. Al Terminamos. final en la oración. Sí, Señor. Mira a ver quién quiere orar. Yo quiero orar. Amén. Amén. Pero antes Adelante. quiero también hacer hincapié en lo de buscar al Señor solamente cuando estamos en problemas. Los hábitos forman parte del carácter de nosotros, de los seres humanos. Si nosotros estamos acostumbrados a ir a Jesús siempre, no se va a hacer una diferencia cuando haya problemas porque vamos a ir a Él como quiera, porque ya hemos desarrollado esa disciplina de estar en contacto con Él constantemente. Amén. Estamos bien, no hay problema, estamos bien. Llega un momento en que Dios a sus hijos, o ustedes que tienen hijos, no se sienten bien que sus hijos queden de bebito todo el tiempo bebiendo leche. Se gozan en cada etapa de los hijos. Así se goza y más el Señor en nosotros. Que lo que hoy estudiamos, que lo que hoy aprendemos a través del Señor revelarse a Nazaret, sea parte de nuestra vida cotidiana de ahora en adelante. Amén. Para que desarrollemos los músculos espirituales. Los músculos espirituales hay que desarrollarlos. Porque estamos en constante guerra contra nuestro adversario. Así es. Bueno, Señor y Dios bueno, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Todopoderoso, Señor, nuestro Padre que nos ama, que nos amaste tanto que no distinguiste en dar a tu Hijo, Señor, para darnos vida y vida abundante. Gracias por este tiempo que cada sábado tú permites que estudiemos tu palabra para conocer más de ti y conocerte más a ti. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, que en cada momento entendamos que tú eres nuestro mejor amigo, que tú eres nuestro Padre y que a dónde iremos si no a ti. Si tú tienes en ti y solo en ti hay vida y hay salvación. Te pido una gran bendición, amado Dios, por cada uno de mis hermanos que están escuchando estas palabras. Si hay alguna necesidad en sus casas, si hay alguna necesidad en sus vidas, Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo conoces, Señor, tú que eres Padre bueno, Señor, te pido que en el nombre de Jesús, tú atiendas sus necesidades y llenes sus vacíos. Gracias por este momento y por este día. De manera especial, bendice de sobremanera a Nazaret, Señor, y llénalo cada día de tu bendición y tu Espíritu Santo. Revélate con poder y gracia todos los días de su vida. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. 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 Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios bendiga a todos. Amén. Amén, Gloria a Dios. Josefina. Sí, hola. Amén. Luz, amén. Ya, Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Más. Hasta el sábado. Amén. Marianela, ¿no quiere cantar?
Bendiciones.